Bienvenidos a su canal de YouTube Español en Casa. El día de hoy vamos a continuar con la segunda parte de nuestro video sobre el discurso oral y público. En la primera parte de este video yo les di toda la parte conceptual y metodológica de cómo estructurar un discurso oral y público con un gancho atractivo que puede ser una pregunta retórica, que puede ser una estadística, que puede ser una historia. Luego aprendimos que en el desarrollo nosotros vamos a abordar todos los argumentos que soportan la tesis que nosotros queremos demostrar y luego vamos a terminar con una conclusión que haga reflexionar a la audiencia. Pero en esta parte del video vamos a ver toda esta parte teórica y conceptual aplicada a través de un ejemplo, porque yo siempre digo en todos mis videos que la mejor manera de aprender es siempre a través de un ejemplo. Entonces vean ustedes ahorita en pantalla un discurso oral y público que yo preparé para la universidad, donde yo expliqué qué eran las noticias falsas, qué efecto tenían las noticias falsas sobre las personas y di recomendaciones como periodista, o sea, como una experta en la materia, sobre cómo evitar noticias falsas. Entonces, se titula mi discurso Las noticias falsas en la era de la posverdad. Y vean cómo yo inicié el gancho con una historia. Ojo, esto es una historia verdadera. Fernando Mendiola era un profesor de comunicación social que impartía clases en la Universidad Interamericana para el Desarrollo en Saltillo, Coahuila, cuando una de sus estudiantes lo acusó de haberla abusado. La estudiante publicó en redes sociales que Mendiola la había agredido y tras 5 audiencias se demostró que realmente Mendiola era inocente, porque al final la estudiante dijo que todo había sido un montaje porque se había enamorado del profesor. Pero para cuando ella ya dio esta información, la reputación de Mendiola había sido altamente perjudicada. Había perdido su empleo porque lo habían despedido de la universidad y había perdido muchos ingresos porque tenía un negocio personal de espectáculos para niños. Entonces, esto es un buen ejemplo de cómo las noticias falsas puede afectar la reputación de cualquiera de nosotros y trae dramáticas consecuencias en la actualidad. Ese es mi gancho, o sea, yo traté de buscar una experiencia con la cual cualquier persona de la audiencia se sintiera identificada. Y esto es cierto, en esta era de la posverdad, cualquiera puede decir una mentira, cualquiera puede trucar una foto y para hacernos daño, perjudicarnos. Entonces, este fue mi gancho, que la gente diga, es cierto. O sea, todos estamos expuestos. Si a Fernando Mendiola, que era un profesor de la universidad, le hicieron esto, al final era mentira, me lo podrían hacer a mí. Entonces, este es mi gancho. Y ahora yo vengo a fortalecer mi gancho con estadísticas muy importantes. Todo esto es parte todavía de la introducción del discurso, no he entrado al cuerpo. Y di estas estadísticas. Según un estudio realizado por la Universidad de Stanford en 2019, el 50% de la información que las personas comparten es falsa. Además de eso, el 67% de las personas aseguran que obtienen la información a través de redes sociales, de Facebook y de WhatsApp. Y lo que es peor, aunque la gente sabe que la noticia que están encontrando probablemente sea falsa, esto es increíble esta estadística, aún así la comparten con el objetivo de entretenerse, o sea, porque consideran que es un chisme interesante. Durante los siguientes 10 minutos, en dependencia del tiempo de ustedes, 15 minutos, 20 minutos, usted va a aprender qué son las noticias falsas, cómo las noticias falsas impactan su vida y qué recomendaciones usted puede seguir para protegerse de las noticias falsas. Todo esto que ustedes han visto es solamente la introducción de mi discurso. Y ahora sí, vamos a entrar al desarrollo. Entonces, vamos a iniciar por el principio. Es muy útil que ustedes, comenzando en el desarrollo, den algunas definiciones importantes, como por ejemplo, qué cosas son las noticias falsas. Entonces, yo busqué cómo el diccionario de Oxford define la posverdad o la noticia falsa, que es lo mismo. Entonces, el diccionario de Oxford ha definido una posverdad o una noticia falsa como una circunstancia en la cual los hechos objetivos tienen menos influencia en la opinión pública
que las emociones y las creencias personales. Es más, dato muy interesante, es que fue declarada palabra del año en el 2016. ¿A qué le llamamos posverdad? Bueno, es una relativización de la verdad, es la objetividad de los datos convirtiéndose en algo común y en la supremacía de los discursos emocionales. Es decir, en esta era no importan tanto los hechos, sino la forma en que las personas lo presentan. Es decir, estamos en una era en que lo importante no es la verdad, lo importante es que a través de un discurso muy emocional tú convenzas a la audiencia, aunque la información que tengas sea falsa. Y el mejor ejemplo de esto es Donald Trump. Y aquí encontré también algunos datos estadísticos importantes y los incluí. Según un artículo publicado por el New York Times, 6 de cada 10 usuarios de Internet vuelven a publicar una noticia después de leer solo el título y no su contenido. Y es interesante saber que el criterio de validez más importante que usan los jóvenes para compartir una noticia no es la fuente, no es si fue publicada en una fuente creíble, ya sea el Washington Post, el New York Times, un artículo científico de investigación. No, el criterio más importante que tienen los adolescentes es el tamaño de la foto. Entonces, ahora que ya entendimos qué cosas son las noticias falsas, vamos a continuar con la segunda parte en la cual vamos a abordar cómo afectan las noticias falsas tu vida, porque el problema es que una noticia falsa puede afectar a cualquiera. Bueno, pues lo primero es la manipulación política. Una de las cosas que más preocupa en el tema de las noticias falsas es que los políticos pueden hacer uso de estadísticas falsas, de datos falsos, de ejemplos falsos, para manipular a la ciudadanía y mover el voto. Y por eso es que uno de los mejores ejemplos del impacto negativo que pueden tener las noticias falsas en la ciudadanía fue la campaña presidencial en la cual ganó Donald Trump. Y específicamente ahora les voy a presentar un video muy cortito donde Donald Trump decía que los mexicanos eran delincuentes y criminales. Y entonces yo presenté el video. Por el tema de los derechos de autor no lo puedo presentar aquí para que YouTube no me bloquee este video, pero les voy a dejar el video en el link de la descripción. Entonces, yo presento que la manipulación política es un tema muy vinculado a las noticias falsas y pongo el video súper cortito, creo que dura como 30 segundos, muy poco. Entonces, luego que ustedes presenten el video, continúan. Si ustedes ven, Donald Trump dijo que el gobierno de México está enviando personas a la frontera. Y en realidad, primero, eso no es cierto, no es el gobierno mexicano, porque es lo que dice en el discurso, sino que las personas, los inmigrantes, están buscando un mejor país para vivir y por eso se están moviendo. Pero una cosa muy importante es que solamente el 5% de las personas que van de la frontera de México a los Estados Unidos, solo el 5% realmente son narcotraficantes. Entonces, no hay fundamento para lo que Donald Trump dijo en este discurso, que la mayoría son narcotraficantes, que son criminales. No es cierto. El 95% son personas honestas que simplemente están buscando una nación en la cual vivir y trabajar. Y aquí yo encontré unos datos estadísticos muy interesantes. Según un estudio realizado por Northwestern University, no existe correlación entre ser inmigrante y cometer delitos violentos. Además, se encontró que los inmigrantes están subrepresentados en todas las cárceles, porque de hecho una persona que ha nacido en los Estados Unidos tiene 2.5 más probabilidades de estar en prisión que un inmigrante. Entonces, ven cómo esa estadística respalda todo lo que yo he dicho. Por eso les digo que tienen que buscar estadísticas. Con respecto a lo que Donald Trump menciona, que la mayoría de las mujeres y las niñas centroamericanas son abusadas en el tránsito de México a la frontera, realmente él cita un artículo que lo que dice, vean aquí cómo él distorsionó la estadística, que lo que dice es que el 80% de las mujeres y niñas centroamericanas son abusadas al cruzar a Estados Unidos, pero nunca dice que son abusadas por inmigrantes que están cruzando por ella. De hecho, lo que dice el artículo que menciona Donald Trump es que son abusadas por
narcotraficantes, por criminales que están en esa zona e incluso por funcionarios de Estado, de los mismos Estados Unidos. Entonces, es muy importante que ustedes tengan presente dar todos estos datos importantes. Y obviamente sabemos que toda esta información falsa que dijo Donald Trump lo hizo ganar las elecciones. Entonces, aquí podemos ver cómo las noticias falsas sí nos impactan a todos porque afectan nuestras democracias. Ahora, otra manera en que las noticias falsas nos afectan son los temas internacionales, porque mucha gente lo que hace es hackear las cuentas personales de personalidades famosas o incluso de los estados para causar conflictos internacionales y fomentar el odio contra las minorías raciales. Y un buen ejemplo pasó en 2017 cuando hackearon la agencia de noticias de Qatar y difundieron un audio que de hecho era totalmente falso, donde el emir criticaba a los Estados Unidos y también donde criticaba al grupo islámico Hamas. Y esto provocó que minutos después varios países, varias regiones como Arabia, Egipto, Yemen y Libia, pensando que ese audio era verdadero, rompieron relaciones diplomáticas con este país. Y aunque al final, y esto es verdad, no estoy mintiendo, y aunque al final el FBI demostró que era una noticia falsa, los daños en las relaciones diplomáticas tardaron mucho tiempo en subsanarse. Ahora, otra razón en la cual nos afectan las noticias falsas es por la inhibición de noticias competitivas. Esto en periodismo se utiliza como un término para decir que el cerebro tiene una capacidad limitada de consumir información. O sea, no podemos consumir toda la información que está en Internet, que recibimos a través de WhatsApp, que recibimos a través de redes sociales, Twitter, Instagram. Es tanta información que nuestro cerebro, como mecanismo de preservación, selecciona una parte reducida de información porque es imposible que consumamos todo lo que nos llega. Entonces, si nosotros estamos consumiendo no toda la información, sino que una cantidad reducida. Y para remate, esa cantidad reducida es falsa. Entonces estamos definitivamente en la era de la desinformación. Y hay unos datos estadísticos importantes, ¿no? Según el Washington Post, Katy Perry tiene 107.4 millones de seguidores en Twitter y 100 millones de seguidores en Instagram para 2019, mientras que Kim Kardashian tiene 40.8 millones de seguidores en Instagram y 34 millones de seguidores en Twitter. Y estas celebridades mueven millones de noticias falsas en el día. Muchas noticias falsas que las generan ellos, pero muchas noticias falsas que son generadas por canales de YouTube, por personas que están en redes sociales con perfiles falsos y lo único que quieren es estar difundiendo noticias falsas. Y como hay un gran interés por estas celebridades, entonces desafortunadamente la gente consume la información de las celebridades, más sigue a estas celebridades que solamente comparte información banal porque esa es la realidad, y en vez de estar empleando su cerebro en consumir información sobre temas políticos, económicos, en vez de que nosotros centremos la discusión en por ejemplo, los taxes, o sea, la cantidad de dinero que nosotros le pagamos al Estado, la gente no está consumiéndolo en eso, sino que está perdiendo el tiempo. Entonces, esto es otro problema. Como hay una inhibición competitiva de noticias, en vez de consumir noticias importantes para la ciudadanía, problemas económicos, problemas políticos, lo consumimos en tonterías. Otra cosa es que las noticias falsas muchas veces promueven el racismo, el acoso, la intimidación y el daño reputacional, como vimos al inicio del discurso. ¿Ven cómo yo voy siempre enlazando todas las partes? Muchos profesores, muchas personas han sido despedidas o separadas de sus cargos por noticias falsas, noticias que no han tenido ningún fundamento, noticias que han sido generadas por personas que le quieren hacer daño, ya sea porque las envidian, ya sea porque quieren que los remuevan de su puesto, y cuando realmente se ha buscado si este hecho pasó, o sea, si realmente, por ejemplo, este maestro abusó del estudiante, descubrimos que esto fue una noticia falsa. Pero el problema es que el daño reputacional ya es tan grande, ya es tan alto, que las personas realmente quedan perjudicadas de por vida.
Cuando en un periódico sale la publicación de una noticia que te involucra y esa noticia se prueba que es falsa, el día siguiente puede ser que el periódico se retracte, pero tienes que pensar cuántas personas leyeron esa noticia falsa y cuántas personas leyeron la noticia del periódico donde se retractó de esa noticia. Normalmente el número es inferior. O sea que la reputación, el daño reputacional es muy grande, porque la reputación, decimos en periodismo, se pierde solo una vez. Entonces, una manera en que nos impactan las noticias falsas es que a cualquiera de nosotros nos pueden querer hacer daño. Ahora, también las noticias falsas nos impactan por los gastos económicos que están vinculadas a las noticias falsas y los impactos negativos en nuestra salud. Yo he visto un montón de noticias falsas referente a productos como cremas que prometen mantenernos jóvenes por siempre, o personas en YouTube que promueven dietas sumamente peligrosas, dietas vegetarianas, por ejemplo. Y una cosa que me parece muy peligrosa es que las personas dicen que te metas a una dieta vegetariana, pero no explica que esto lo tienes que hacer con el apoyo de un profesional, porque si solamente comienzas a comer vegetales, tú no estás adquiriendo aminoácidos que necesitas, que los tomas de la carne, del pescado, del pollo, esa carga proteica que nosotros necesitamos tomar de los alimentos. Entonces, esto es muy peligrosa. De hecho, hay estadísticas de modelos que han muerto en España porque han tratado de seguir este tipo de dietas que son altamente peligrosas y lo han hecho sin la ayuda de un profesional. Entonces, esto también es una noticia falsa. Cuando nosotros encontramos en internet una noticia que dice, hey, con esta crema vas a tener la eterna juventud, eso también es una noticia falsa y eso nos perjudica. Ahora que hemos entendido de qué manera nos afectan las noticias falsas por esta inhibición competitiva, por los daños reputacionales, porque nos expone a ser manipulados por los políticos, vamos a ver qué consejos yo te puedo dar para que te protejas de las noticias falsas. Y te voy a dar estos consejos que yo aplico en mi día a día como periodista. Lo primero es que siempre hay que verificar la fuente de una noticia. Por muy buena que te parezca esa noticia, tú tienes que ver dónde se está publicando esta noticia. O sea, si realmente es en un sitio creíble. Y aquí te recomiendo que verifiques en el URL del sitio si es .edu, .gov, .com, .org, porque de hecho hay muchos sitios falsos que lo que hacen es imitar los nombres de fuentes de noticias importantes, como ABC News, por ejemplo, tú lo puedes encontrar con abcnews.com, pero realmente este sitio no es verdadero, este sitio es falso, pareciera real, pero no lo es. Entonces, una cosa importante es, cuando tú encuentras una noticia en internet, ve al sitio donde se publicó esa noticia y ve si ese sitio tiene otras noticias. Porque a mí me ha pasado que encuentro una noticia increíble en internet y cuando voy al sitio que lo publicó tiene 2 noticias. O sea, en 5 años ha publicado 2 noticias o 3 noticias, o ha publicado 10 noticias y todas resultaron ser falsas. Entonces, siempre que veas una noticia, verifica la fuente, vete al sitio web, ve qué otras publicaciones tiene, ve si esa noticia está con fecha, con el nombre del periodista, porque si no está con fecha y no está con el nombre del periodista, casi siempre será falsa. Otra cosa que te recomiendo es que busques otra fuente. Si es una noticia impactante, ya sea política, económica, tiene que haber pasado realmente que otra gente lo haya publicado, ¿no? Entonces, es muy importante que busques en otros lugares de internet fuentes confiables, puede ser los periódicos de tradición, el Washington Post, el New York Times, la BBC de Londres. O sea, busca esa misma noticia en otros lugares, en otras fuentes. Porque si la noticia es verdadera, va a pasar que muchos canales de noticias, CNN por ejemplo, o varios periódicos, van a comenzar a hablar de esa noticia. Si encuentras una noticia y no te aparece en ningún otro lugar, casi siempre va a ser falsa. Ahora, investiga el artículo e intenta identificar errores de edición. ¿Por qué? Porque muchas noticias falsas son noticias que pasaron hace 10 años. Entonces simplemente tomaron la foto y pusieron la noticia como si fuera una noticia actual. Y también he visto mucho
que utilizan fotos de otro país y lo ponen como si hubiera pasado en los Estados Unidos, en Nicaragua, por ejemplo, en Argentina, y realmente esto es una noticia falsa. Entonces, ¿cómo puedes investigar el artículo e identificar errores de edición? Verifica esa foto, si esa foto es real, si no está trucada, si la noticia tiene la fecha, el nombre del corresponsal o del periodista, si está acuñada por un medio de prestigio, porque cualquier persona puede publicar en Twitter, por ejemplo, el presidente Donald Trump está muerto, pero realmente ¿es eso cierto? Entonces, no todo lo que está en internet es verdadero. Otra cosa que te recomiendo es que visites sitios web de verificación de hechos. Debido a las noticias falsas, se han creado varios sitios donde tú puedes poner la información y ver si esa información es verdadera. De hecho, yo uso estos sitios: factcheck.org, politicalfact.com y snow.com. Estos son sitios que de hecho se dedican a verificar si la información es verdadera. Y finalmente, que pareciera ser algo tonto pero no lo es, si la noticia es demasiado buena para ser verdad, si es demasiado impactante, si no la has visto en otro lado, casi siempre va a ser una noticia falsa. ¿Okay? Entonces, ya si ustedes fijan, yo estructuré bien mi introducción, mi desarrollo y ahora voy a caer a la conclusión de todo mi discurso oral y público. En conclusión, podemos decir que las redes sociales, si bien es cierto, han contribuido a democratizar la información y el acceso al conocimiento, también han abierto la posibilidad de que estemos expuestos a muchas noticias falsas, porque ahora cualquier persona puede crear canales de YouTube, puede crear cuentas en Twitter, en Instagram, en Facebook y difundir una gran cantidad de noticias falsas. Y en esta nueva realidad, los periodistas estamos muy preocupados por el impacto que tienen las noticias falsas en nuestra economía, en la política, por el daño reputacional que le podemos hacer a otras personas. Por eso estamos preocupados y estamos trayendo a la palestra esta discusión. Pero es importante que entiendas que las noticias falsas no solo nos afectan a nosotros como periodistas, sino también a ustedes, los ciudadanos. Por eso, la próxima vez que veas una noticia, piénsalo 2 veces antes de compartirla, antes de difundirla, verifica la fuente, verifica si ha sido publicada en otros lados, verifica si está el autor de la fuente, la fecha donde ocurrió esa noticia, el lugar donde ocurrió esa noticia. Recuerda que cuando compartes una noticia falsa, puedes estar dañando irremediablemente la reputación de una persona de manera injusta. Y finalmente, quisiera terminar mi discurso con una frase de Lenin, de Vladimir Lenin. Una mentira repetida muchas veces termina convirtiéndose en verdad. Tengamos mucho cuidado de las noticias falsas, porque cuando repetimos muchas veces algo que no es verdad, las personas se lo terminan creyendo. Muchas gracias. Y básicamente ese ha sido mi discurso oral y público. Espero que a través de este ejemplo te haya quedado claro cómo hacerlo. Y si te gustó este video, te invito por favor a suscribirte a mi canal y activar la campanita para recibir las notificaciones de mi nuevo contenido. Bye bye.